evaluaciones de sus carteles en cuanto a la presentación y les tengo. Espero en la tarde-noche poder subir sus calificaciones en el en aula virtual para finalmente, a más tardar el día de mañana, subir ya sus calificaciones en ESIMA, ¿sí? Para que las puedan revisar. De todos modos, en cuanto yo termine, les aviso. Por ahí tengo también algunas personas pendientes en cuanto al trabajo anterior, pero espero ya el día de hoy poder terminar con eso y en cuanto termine, insisto, les aviso para que ustedes puedan confirmar, ¿sí? Y cualquier observación, les recuerdo que una vez que les haya dado el aviso, tienen toda la semana para cualquier observación, reclamación, etcétera. En cuanto a los carteles, como lo comenté el otro día, fue muy acelerado y ya no me dio tiempo a hacerles comentarios a ustedes. Me gustaron mucho, muchachos. Hay algunos carteles que creo que se puede mejorar en cuanto a la presentación o a la característica del cartel. Yo en varias ocasiones les llegué a comentar que un cartel científico no necesariamente era aburrido y lo pudimos ver con algunos compañeros la creatividad que mostraron a la hora de realizar este trabajo. Es importante que en un cartel no plasmemos tantas letras porque eso hace que perdamos la atención del público, hace que perdamos la atención inclusive en nuestra explicación. ¿Por qué? Porque recuerden que el que está recibiendo la información va a intentar leer su cartel y al final no va a ir a la par de lo que ustedes están diciendo. Entonces es importante que utilicemos ese juego en cuanto en la escritura, al resaltar palabras importantes, tratar de sintetizar bastante, utilizando imágenes, utilizando esquemas. Hubo algunos equipos que les comenté lo de sus esquemas, tenían esquemas muy bonitos y siento que les daba miedo esa parte de solo dejar el esquema y pusieron su esquema y al final volvieron a colocar todo el escrito. Eh, Son observaciones que me gustaría que las tomaran en cuenta para el futuro, sobre todo a la hora de que ustedes lleguen después a presentar algún trabajo. La finalidad es hacer más atractivo. Ahora, hubo una parte que me gustó mucho de la mayoría de los equipos. Yo sé que ustedes piensan que a veces nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas, pero créanme, mucho se da uno cuenta desde el tipo de preguntas que ustedes hacen, desde el tipo de observaciones que hacen, eh, a la hora de que, cómo se comunican entre ustedes, y eso es algo que me ha servido mucho lo de los canales, porque me ha permitido acercarme a cada equipo, ver el estilo de trabajo de cada quien, y me encantó de la mayoría la forma en la que discutieron, la forma en la que analizaron esta información, en la que compararon lo que se les dio en clase con otras materias, lo que se les dio en clase con lecturas que ustedes hicieron. Me gustó mucho que se hayan dado esa oportunidad de leer trabajos y de hacer un poquito más cercano a nosotros esta posibilidad, ya sea en el diseño de vacunas, en el diseño de anticuerpos, etcétera. Entonces, de verdad lo valoro mucho. Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo, porque sé que no es fácil, sé que no es la única materia, sé que ustedes tienen mucho más trabajo y de verdad agradezco a todos aquellos que se notó y se hizo muy evidente la dedicación. Insisto, no necesariamente en el cartel, sino en la forma en la que analizaron su trabajo. ¿Sale? No sé si hay algún comentario en cuanto a esto o al examen. Aclaro que con varios compañeros, el día que terminamos el examen se comunicaron conmigo para dudas que tenían. Según yo, aclaramos varias de ellas. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o algo que quisiera comentar, sino para continuar ya con nuestra unidad. Maestra, yo quisiera saber si se puede revisar una pregunta. Claro que sí, Cristal. Es una que decía, ¿qué animal se prefiere para la producción de anticuerpos policlonales? Ujú. ¿Recuerdas qué opciones les puse?
Conejo, cobayo y ratón. Ok. ¿Y tú cuál crees? Pues según yo los ratones. Para los policlonales son los conejos. Los ratones se Ah, prefieren para el uso, para la producción de anticuerpos monoclonales. ok. ¿Sale? Principalmente se debe, acuérdense, a la hora de tomar la muestra o de tomar el producto. En los ratones es un tanto más complicado por lo pequeños, por la cantidad de muestra que extraerías, entre otras cosas. Sin embargo, en los monoclonales tenemos la ventaja del tipo de línea celular que hay en las células de mieloma, que puede favorecer y aun cuando estas cosas, estos factores también de toma de muestra, etcétera, complican. Tiene la gran ventaja de que tenemos las líneas celulares que favorecen o facilitan este proceso. ¿Sale? Ok, gracias. No, al contrario. ¿Algún otro comentario, chicos? Maestra, yo tengo una duda de otra pregunta. Sí, Fernanda. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes oraciones corresponde a los anticuerpos monoclonales? Y bueno, vienen 4 respuestas. em, bueno, la primera es, resultan de la inmunización de un individuo. La B son específicos a varios epítopos. C, se originan de células mielomas. Y D, se puede producir mediante la extracción de líquido acítico. Ahí, bueno, yo pensé que era la de las células de mieloma, pero me apareció que no. Mm, Entonces, pues me quedé con esa duda. Dije, bueno, creo que esa parte, bueno, o sea, lo que entendí, pues iba implícito ahí lo de mieloma. ok, no. Acuérdate que las células de mieloma no puedes producir los anticuerpos, es con los hibridomas, que no es más que la fusión de una célula de mieloma con el linfocito B o la célula plasmática. Ok. ¿Sí? Y, Entonces ahí, para que fuera correcta, tendría que haber dicho hibridoma. Y la respuesta correcta es que se pueden producir con líquido acítico. sí. ¿Sí? Ok. Sí. Gracias, maestra. No, de nada. ¿Alguna otra, chicos? ¿No? Bueno, entonces iniciamos ya con nuestra última unidad. ¿No les da gusto, chicos? Por fin vamos a terminar programa. Nos quedan 2 semanas de clases. ¿Empiezan a sentir liberación o más estrés? Estrés. Ambos. Las dos cosas. 50-50. 50-50. Ok, estamos igual, no se preocupen. No, yo creo que yo siento todavía más estrés que liberación. Lo único que pienso es que aun cuando queda todavía mucho trabajo por hacer, pasando esto vamos a ser libres y va a ser un buen tiempo para descansar. Este, bueno, como última actividad, les recuerdo que habíamos quedado que íbamos al principio del semestre se los comenté que íbamos a hacer una infografía. Entonces, mi idea original es que esta unidad prácticamente la trabajarán ustedes y yo solamente diga la parte de la introducción. Sin embargo, estoy consciente de la situación en la que se encuentran o nos encontramos actualmente todos. Voy, chicos. Ok. Les decía que estoy consciente de la situación en la que nos encontramos actualmente y sé que ahorita a ustedes se les comienza a complicar por el exceso de trabajo, etcétera. Entonces tomé la decisión que iba a dar más que una introducción, eh, dar estos temas de una manera breve y que ustedes van a hacer la infografía, pero la finalidad de que yo dé la presentación es que se les pueda facilitar a la hora de tomar aquella información que es más importante para desarrollar su infografía. A diferencia del cartel, la infografía aquí sí es completamente libre.
Es un texto muy, muy dinámico. Tiene la misma forma del cartel. Aquí sí es abierto. ¿Se acuerdan lo que platicábamos la otra vez de que en el cartel incluso las medidas deben seguirse tal cual? Y la mayoría de los carteles o en la mayoría de los congresos manejan una medida muy estándar que es la de 90-120 que les di. Sin embargo, en la infografía pues es completamente libre. Ustedes la pueden hacer de tamaño tabloide, la pueden hacer más larga como la que nos presentó el equipo de Fernanda, la pueden hacer horizontal, no sé, como a ustedes se les facilite. Ahora sí que lo que quiero es que una vez más trabajar lo que es la síntesis y sobre todo el que seamos capaces ya nosotros de manejar la información que hemos estado revisando a lo largo del semestre. Entonces, necesito que hagamos equipos otra vez. En este caso, déjenme, les confirmo, creo que eran 7 los temas. No, déjenme lo checo. Ok, vamos a hacer 8 equipos de 5 integrantes cada uno. Y el día de mañana, al inicio de la clase, vamos a repartir esos temas, ¿sale? Insisto, yo voy a dar la información y ustedes van a plasmar el tema que les toque por medio de esa infografía. Acuérdense que en una infografía debemos tener lo que es la definición, tal vez datos epidemiológicos. En algunos casos, dependiendo del tema que les toque, se podrá hablar de tratamientos, en otros casos hablaremos de mecanismos. Va a ser muy diverso el cómo se pueda manejar porque va a depender, insisto, del tema que a cada quien le toque, ya que son temas muy, muy diversos. Nuevamente recordarles que en el momento que ustedes estén trabajando su infografía, estoy para servirles si necesitan apoyo en la idea, en la realización, en algún tipo de información, etcétera. Estoy completamente a sus órdenes, ¿sí? Les recuerdo que es un poco más complicado para mí en fin de semana, pero aún así creo que he estado al tanto de sus dudas, inclusive en fin de semana. Entonces, hoy mismo tienen toda esa información. Estaba ahorita precisamente subiendo preparando lo que era la unidad, terminó la clase y continuó con eso para que tengan toda la información disponible e insisto, por favor, que para el día de mañana ya me tengan sus equipos organizados. ¿Está claro, chicos? Sí, maestra, muy bien. Ok, gracias. Y pues esta sería la última actividad con la cual evaluaríamos el cuarto parcial o la cuarta evaluación parcial. Les recuerdo que esta infografía va a valer el 60% de su calificación. ¿Por qué? Porque queremos que sea algo a conciencia. Ahora, la presentación de estas infografías las van a hacer, necesito 2 horas para presentarlas. Si ustedes entran a aula virtual, donde ya está la presentación de la unidad, les puse en la parte de la infografía como pendiente. ¿Por qué? Porque por nuestros horarios de clases tendría que ser el miércoles y el viernes, es decir, todos deberían tener su infografía el miércoles en aula virtual. La verdad, a mí me gustaría otra vez que fuera una sesión de 5 minutos como fue en la clase anterior y creo que la ajustamos muy bien de tiempo, creo que ahora con mayor razón por el tipo de información que se va a manejar. Entonces me gustaría proponerles, si es posible, que me regalaran media hora, 40 minutos más el día viernes y ya no lo entregaría, o sea, toda la sesión, en vez de ser miércoles y viernes, sería solo el viernes y ese día sería la fecha de entrega para todos de la infografía. ¿Por qué les estoy pidiendo unos minutos más? Como ustedes vieron, en cuanto a tiempo, fue muy ajustado la actividad, la última clase.
Y me gustaría al final poder dar una conclusión y como ya es el cierre del semestre, pues cerrar nuestro semestre en forma. No sé si esto es posible. Pues podría ser, maestra. No nos ha dicho nada la tutora porque después de la clase del viernes tenemos tutoría, pero Ajá. no ha comentado de que vayamos a tener clase. Entonces, nada más dependería que todos quisieran conectarse. Bueno, seguir conectados y pudieran, porque no sé si alguien trabaje o algo así. ¿Cómo ven, chicos? Antes de mi clase, ¿tienen clase ustedes el viernes? Antes me acuerdo que la tenían libre esa hora. Bueno, es que depende, porque es clase de ingeniería genética. Y a veces ok. el profe nos dejaba salir antes, pero como media hora. Pero pues quién sabe. Nos dejaba salir antes porque eran 2 horas seguidas. ¿Mandé? No te Que nos escuché, dejaba perdón. salir, perdón, nos dejaba salir antes porque eran 2 horas seguidas. Entonces, pues Ajá. con 1 hora y media la hacía y ya, por eso veníamos como relajados. Bueno, les puedo pedir un favor. Rebeca, ¿tú me puedes apoyar con tus compañeros para revisar si todos están de acuerdo con eso? O no sé si puedan preguntarle a su maestra de tutoría si ese día lo van a tener libre o no para tener esa hora disponible. Y con los chicos que están recursando la materia, Lisette, no sé si puedas hacer lo mismo tú con ellos y me puedan informar el día de mañana. Sí, maestra, yo lo checo y la aviso. ¿Sí? Sobre todo para programar en aula virtual las fechas de entrega y los límites, ¿sí? Por favor. ¿Sí, Rebeca? Sí, maestra, claro. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces con eso, ahora sí podemos iniciar nuestra presentación. La verdad es un tema muy interesante, lo que toca revisar en esta unidad. Es lo último, pero no lo menos importante. ¿Por qué? Porque es realmente una ventana para revisar todo lo que ustedes, en todo lo que ustedes podrían aplicarse, ¿sí? ¿Siguen viendo la presentación o no? Sí, No la maestra. encuentro. Sí. Encontré. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las aplicaciones de la inmunobiotecnología en la salud humana. Y para ello, primero vamos a hablar un poquito de conceptos básicos de inmunopatología. Vamos a definir las diferentes inmunopatologías que existen, aunque en realidad este es un término muy, muy amplio. ¿Por qué? Porque la inmunopatología consiste en el estudio de la respuesta provocada por los mecanismos de la respuesta inmune que son perpetuadores de daño. Y en ese sentido podemos hablar de inmunopatologías propias del sistema inmune, pero en realidad cuando hablamos de inmunopatología es mucho más amplio que esto, porque lo estamos viendo inclusive, por ejemplo, ahora en COVID. La inmunopatología serían todos aquellos daños que van a presentarse como una consecuencia de la acción de nuestro sistema inmune, inclusive en contra de patógenos, ¿sí? Es ese pago que nosotros damos porque nuestro sistema inmune nos defienda. Ya veíamos al principio cuando hablábamos de inflamación, la primera pregunta era, ¿la inflamación es buena o es mala? Veíamos que es buena porque es un mecanismo que va a tratar de eliminar al patógeno, pero también hemos visto que una inflamación no cuidada tendrá consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener dos vertientes, una en donde se presente, perdón, una sobrereacción o en donde se presente una reacción disminuida de nuestra respuesta inmune. En esa reacción disminuida podemos tener la desaparición de la respuesta inmune, la ausencia de la misma, lo cual nos va a desencadenar las inmunodeficiencias como un primer cuadro de inmunopatologías, o podemos presentar la pérdida de la inmunovigilancia. Nuestro sistema inmune constantemente está monitoreando en todo nuestro cuerpo la presencia de daño, la presencia de agentes agresores, etcétera,
Y cuando esta inmunovigilancia se pierde, pues entonces aparecerán enfermedades como son el cáncer o las enfermedades tumorales. En cuanto a la sobrereacción, pues vamos a tener las reacciones de hipersensibilidad, que en estas reacciones de hipersensibilidad se clasifican en 4 tipos. Tenemos las mediadas por los linfocitos B y las mediadas por los linfocitos T. Dentro de las mediadas por los linfocitos B tenemos las que son llamadas como reacciones alérgicas o hipersensibilidades de tipo 1. Luego están las hipersensibilidades de tipo 2 que van a estar mediadas por anticuerpos y las hipersensibilidades de tipo 3 que van a estar mediadas por inmunocomplejos. Dentro de este grupo encontraremos, por ejemplo, a las enfermedades autoinmunes, que es otro tipo de reacciones o de inmunopatologías que ocupan un gran campo dentro de todo esto. En las hipersensibilidades de tipo 2, no lo mencioné, pero bueno, aquí vemos a las reacciones, por ejemplo, que se deben debidas al trasplante de órganos o a la transfusión sanguínea. Inclusive, que es lo que nos ejemplifican aquí, a las reacciones como la eritoblastosis fetal. Y en la hipersensibilidad de tipo 4, vamos a tener a las reacciones mediadas por los linfocitos T, que también se les conoce como reacciones tardías. Y entonces aquí van a aparecer aquellas reacciones provocadas, por ejemplo, por una tuberculosis o por aquellos procesos infecciosos que son crónicos, y que esa cronicidad es la que va a activar la parte negativa de nuestros linfocitos T. Pero bueno, esto es solamente para abrir ese panorama y vamos a revisar cada uno de ellos de forma muy breve y tratando de resaltar lo más importante. Como les había comentado antes esta unidad que nosotros vemos aquí en 8 sesiones es un material que nosotros revisamos por última vez, si mal no recuerdo, fue este semestre, con los alumnos de QFB, en donde se ven todo un semestre. Todo el semestre está formado por las diferentes inmunopatologías. Entonces, en realidad es un campo de estudio muy grande, pero bueno, es abrir la ventana para ustedes, para que conozcan estas áreas y para que sepan dónde pueden aplicar sus conocimientos, sus ideas para la mejora de la salud en el humano. Bueno, en la primera de ellas vamos a hablar de las alergias. ¿Pero qué son las alergias? Primero mencionaré algunos datos históricos. El primero de ellos es el de Portier, en donde él nos habla del término de anafilaxia. Él encuentra esto en un intento de producir una vacuna contra las toxinas de las medusas, donde el príncipe de Mónaco lo manda a llamar porque resulta que a él le gustaba hacer muchas fiestas en un barco. Y resulta que cuando sus invitados se metían al agua, pues la pasaban muy bien, pero la segunda vez que se metían, reaccionaban de una forma prácticamente letal, tenían daños importantes, inclusive muchos de ellos llegaban a morir y no entendían por qué. Entonces le monta todo un laboratorio al equipo de Portier y los invita a que investiguen qué estaba pasando, que sus invitados se enfermaban o morían cuando iban a alta mar. Y todo resultó que era provocado no tanto por las toxinas de las medusas, sino que cuando entraban en contacto con estas medusas, las personas quedaban sensibilizadas y en un segundo contacto era la reacción del sistema inmune del paciente el que le provocaba todos esos daños, el que le generaba esa reacción anafiláctica. Por otro lado, esto fue en 1901. Clemens von Pirquet, en 1902, introduce el concepto de alergia, en donde alo se refiere a extraños y ergos a actividad. Entonces hay una actividad a lo extraño, a lo propio, pero es, insisto, nuestro sistema el que lo provoca, no es el agente por sí solo. Después Artus, en 1903, describe a la anafilaxia local como una lesión necrótica de la piel de conejos tras la inyección de suero de caballo. Así, anafilaxia no refleja la toxicidad de la sustancia inyectada. Todo esto, si se fijan, comienza como aquella reacción que se estaba manifestando ante una agresión
y luego se veía que no era la agresión lo que nos provocaba daño y finalmente Artus termina definiendo que es nuestro sistema el que lo está provocando. Y Artus logra encontrar esto en reacciones completamente localizadas, que en la actualidad a estas lesiones se les conoce como la reacción de Artus. Y estoy segura que tal vez el término para nosotros sea nuevo, pero lo hemos visto muchísimas veces. Una reacción de Artus, por ejemplo, sería la reacción que manifestamos ante los piquetes de los mosquitos. Ya ven que hay muchas personas que se vuelven reactivos a estos piquetes y se lesionan de una forma localizada y agresiva el sitio donde les pican estos mosquitos, y no es más que lo que se conoce como la reacción de Artus. Lo mismo podría ser con el piquete de abeja, entre otros. Y finalmente, Helicums en los 60 clasifica a estas reacciones en 4 tipos de acuerdo al mecanismo de defensa que lo desencadena. Entonces, vamos a ver que la hipersensibilidad es el estado de reactividad alterada que puede ser exacerbada o no, en el que el cuerpo monta una respuesta inmune a una determinada sustancia. Estas reacciones se caracterizan porque ocurren 2 fases. En la primera, ante un primer contacto, se genera la memoria inmunológica, pero no hay manifestaciones clínicas. No nos damos cuenta de esto. En la segunda o tras el segundo contacto se induce las manifestaciones de las mismas. ¿Por qué? Porque es nuestro sistema inmune el responsable. Como les decía, Helicums las clasificó en 4 tipos ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Se me olvidó por completo. ¿Cómo se le llama, chicos, cuando se hace esta construcción con las letras? ¿Siglas? No. En donde es citotóxico y daño por inmunocomplejos y de las respuestas retardadas. Entonces vamos a ver cada una de ellas y bueno, Helicums las denomina finalmente como tipo 1, tipo 2, 3 y 4, como se observa en esta diapositiva. Las de tipo 1 van a ser mediadas por las inmunoglobulinas E y por los mastocitos. Las de tipo 2 son mediadas por los anticuerpos IgG o IgM, y las de tipo 3 nuevamente son estos anticuerpos. Sin embargo, es el exceso de los inmunocomplejos lo que genera ese daño. Y las de tipo 4 van a ser mediadas por los linfocitos T. Se le conoce también como respuesta celular o respuesta retardada. Aquí ya no participan los anticuerpos, sino los responsables. Es el reconocimiento a través del TCR y van a ser responsables tanto los linfocitos TH1 como los linfocitos TCD8. Pero bueno, revisemos algunos de estos conceptos. El primero que vamos a revisar son la hipersensibilidad de tipo 1 o mejor conocidas como alergias. Vamos a ver, antes de avanzar, que estas reacciones de hipersensibilidad en general suelen recibir el nombre de alergias. Sin embargo, el que realmente, o en la mayoría de las veces cuando hablamos del término alergia, nos referimos a esta reacción, a la de tipo 1. ¿Sí? Esto es algo que se ha ido definiendo a lo largo del tiempo y cada vez se asocia más la palabra alergia solo a este tipo de reacciones. Sin embargo, algunos de los procesos patológicos que ocurren aquí, luego en su nombre llevan la palabra alergia y eso nos genera bastante confusión. Pero por eso quiero hacer esa aclaración. Cuando nosotros hablemos de alergia, hablamos de la hipersensibilidad de tipo 1, es decir, aquella que es mediada por IgE y mastocitos. ¿En qué consiste la reacción de hipersensibilidad de tipo 1? Yo me voy a valer, muchachos, de que muchos de los conceptos que están aquí, ustedes ya los conocen. Por eso, ahora yo no voy a empezar hablando ni de lo que son los mastocitos, ni los receptores FC, linfocitos T, linfocitos B, etc. ¿Sí? Prácticamente todos hemos hablado ya en alguna ocasión de lo que es la sensibilización, hemos hablado de lo que es la presentación de antígenos. Se ve reflejado en esta diapositiva. Entonces, de eso me voy a aprovechar para poder reducir aún más este tema. Como ya lo mencionamos, toda reacción
de hipersensibilidad se va a llevar a cabo en dos fases, que sería la parte de la sensibilización, es donde no va a haber manifestación, y la parte de la respuesta inflamatoria, en donde va a haber la manifestación. Estas dos fases ocurren tras dos contactos con un mismo antígeno. El primero es la sensibilización tras un primer contacto, y los contactos posteriores me van a presentar a la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo va a comenzar esto? Va a entrar un alérgeno. La característica del alérgeno, chicos, es que es una sustancia completamente inocua para nuestro organismo. No es un veneno, o no necesariamente tiene que ser un veneno, no necesariamente tiene que ser un tóxico, no necesariamente tiene que ser un patógeno. ¿Sí nos queda clara esa parte? Sí. Ok. Entonces, en algunos pacientes, por características particulares del sistema inmune de esos pacientes, ya sea por herencia, factores ambientales, entre otros, se puede manifestar estas reacciones. Entonces, cuando este alérgeno entra, la célula dendrítica, por azares del destino, lo reconoce, lo procesa y lo presenta a los linfocitos T a través de su MHC clase 2. Cuando esta presentación se da en un ambiente rico de interleucina 4 o en un ambiente, si se fijan, TH2, ¿se acuerdan que los linfocitos TH2 producían grandes cantidades de interleucina 4? Entonces, en un ambiente temprano de interleucina 4, ¿qué otras células producen interleucina 4, chicos, además de los linfocitos TH2? Que ellos, si se acuerdan, son de la adaptativa, es decir, cuando los activemos como en 15 días van a producir más interleucina 4. Pero entonces, ¿de dónde vendrá esta primera interleucina que está apareciendo aquí? ¿Qué otras células son productoras importantes de citocinas? Les doy un tip dentro de la respuesta inmune. ¿Macrófagos? Macrófagos. Muy bien, Alejandro. ¿Quién más? Las mismas células dendríticas. Había varios linfocitos que eran productores de citocinas, que decíamos que eran los que ponían el ambiente a la respuesta adaptativa. ¿Se acuerdan quiénes son? ¿Los T gamma delta? Los T gamma delta, las células linfoides innatas, ¿sí? Los linfocitos NKT. Entonces, todas estas células son productoras de interleucinas y se encargan de mediar las condiciones. Acuérdense cuando hablábamos de la clasificación de respuesta inmune innata y adaptativa, ¿se acuerdan que formamos dos grandes discos y que estos discos los fusionábamos y en medio quedaban un gran número de células que decíamos eran mediadoras de poner ese ambiente a la respuesta inmune adaptativa? Entonces, estas células van a producir a la interleucina 4. Cuando se produce la aumentada respuesta tipo 2, cuando se produce esta presentación y está este ambiente de interleucina, entonces los linfocitos T se van a diferenciar de ser linfocitos vírgenes o linfocitos TH0, se van a diferenciar al linfocito TH2. Y esto va a hacer que estas células incrementen los niveles de citocinas del perfil TH2, ya que ellas van a producir interleucina 4, 5, 9 y 13. Y todas estas citocinas se van a comunicar con otras células. Estas citocinas, tanto la 4 como la 13, que le falta aquí a este esquema, van a ayudar a que los linfocitos B maduren, cambien su isómero hacia IgE. Es decir, en vez de producir IgM, ahora van a producir IgE.
Estas citocinas y L5 y L9 van a atraer a los eosinófilos al sitio. Y estas van a producir todavía más de estas citocinas u otros mediadores. Los mediadores que producen estas células junto con estas citocinas van a incrementar las condiciones de nuestras células tisulares. Pero bueno, ahorita nos vamos con esta parte. Entonces, una vez que las células B se diferencian en células plasmáticas y producen a la IgE que anda en el suero cuando se encuentra, y en todo nuestro organismo cuando se encuentra a los mastocitos, se va a pegar a sus receptores Fc, particularmente a Fc epsilon R1. Y hasta ahí decimos que los mastocitos están sensibilizados. No pasa absolutamente nada. Solamente le pegamos IgEs en todo su alrededor. La IgE, cuando está libre, ¿se acuerdan? Tiene una vida media muy corta, de aproximadamente 2 días. Pero una vez que se une a los mastocitos, esta IgE puede durar meses, inclusive hasta 1 año. Esto también le va a dar larga vida a los mastocitos. Y hasta ahí hablamos de esa primer fase de sensibilización. Cuando nosotros entramos en contacto por segunda ocasión o posteriormente con el alérgeno puede iniciar nuevamente con esto, pero también puede unirse a las IgEs que están pegadas a los mastocitos. Y esto va a provocar el entrecruzamiento de estos receptores, lo cual va a generar la desgranulación de estas células y la liberación de citocinas preformadas, como puede ser el TNF, la liberación de mediadores como son la histamina, de mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos, diferentes enzimas que van a activar la respuesta inflamatoria. Y entonces va a haber una hipersecreción de moco, va a haber una hiperproliferación de nuestras células, va a haber broncoconstricción, va a haber vasodilatación, entre muchas otras cosas. Y esto es lo que va a iniciar o va a dar origen a las manifestaciones de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. En una respuesta alérgica temprana vamos a tener sibilancias, urticaria, estornudos, rinorrea, conjuntivitis. Y en la respuesta tardía, incremento de las sibilancias, bloqueo nasal sostenido, eczema, entre otros. Como vemos, una parte importante la va a jugar el mastocito. Les decía, una vez que el alérgeno se une a por lo menos 2 IgEs, esto provoca el entrecruzamiento de los receptores Fc epsilon R1 y por lo tanto la activación del mastocito. La activación del mastocito ocurre en 3 fases temporales. La primera, que es la que se da en cuestión de segundos, se le conoce como desgranulación y no es más que la liberación de mediadores preformados. Aquellos mediadores que ya están contenidos en sus gránulos están listos, una vez que son liberados, van a actuar. Entre estos, histaminas, proteasas, factores quimiotractantes y el TNF. No es la única citocina que se encuentra preformada en el mastocito. Por ejemplo, se ha encontrado interleucina 4, interleucina 10, entre otras. Pero eso es de resaltarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, en la mayoría de nuestras células, la producción de citocinas es por activación a través del núcleo, como lo estamos viendo aquí. Y aquí, además de que ocurre de esa manera, ya está contenida muchas de estas en los gránulos. La siguiente activación es la activación de los mediadores lipídicos, la cual ocurre en minutos. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico ya está activado o ya está preformado aquí, sin embargo, terminará la síntesis de estos mediadores como son los leucotrienos y las prostaglandinas, que estos van a perpetuar la inflamación. Y en cuestión de horas, generalmente se habla de 8 horas, comenzará la síntesis de por lo menos 8 horas a 24 horas, comenzará la síntesis de las citocinas. Citocinas como pueden ser TNF, interleucina 8, entre otras citocinas que van a ayudar a la atracción de otras células proinflamatorias, incluidos los neutrófilos, y esto va a ser todavía un proceso mucho más extenuante. Bueno, no, ¿me avanzo? Maestra. Sí.
Es que ya son las 11:04. Gracias, chicos. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí y el día de mañana continuamos, ¿sale? Les encargo lo de los equipos, por favor. Sí, maestra, gracias. maestra. Está bien. No, al contrario, gracias a ustedes. Acuérdense de pararme antes, chicos. La verdad me fui con la finta de los 42 minutos, pero es que hoy iniciamos más tarde. Gracias, maestra. Hasta A luego. ustedes, bye. Gracias, Buen día, maestra. maestra, gracias.